pantallas de FTV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la doctora Victoria Williams. Ella es neumóloga y viene directamente de la provincia de Colón. Doctora, bienvenida a las pantallas de FTV, a su programa Medicina al Día. Gracias, muy agradecida por la invitación. Buenas tardes. Doctora, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y que de seguro a la población en casa quiere saber con respecto al asma bronquial. Y para entrar en detalles un poquito más con respecto a este tema, ¿cómo podríamos definir el asma bronquial? Bueno, sí. Antes de entrar en la definición, quisiera explicarles un poquito la importancia de esta patología. El asma bronquial es una patología que afecta a una población heterogénea desde niños hasta la edad adulta y puede variar de 1 al 18%. Y la importancia de esto radica en que eso causa mucho ausentismo, ya tanto escolar como laboral, porque la persona se siente imposibilitada a realizar sus actividades diarias, por lo tanto la persona pues no va a trabajar y los niños no van a la escuela. Entrando en materia, ¿qué es el asma bronquial? El asma lo definimos como una inflamación, es una enfermedad respiratoria principalmente, que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea. Vía aérea, llámese los bronquios. Los bronquios son los conductos que llevan el aire, por así decirlo, hacia los pulmones. Debido a esa inflamación, pues los bronquios tienen una serie de cambios, que es broncoconstricción, que es que las células, los músculos del bronquio se contraen y las células se inflaman y producen moco, causando que un estrechamiento de los bronquios. Por tanto, al estar más estrecho, pues hace que el paciente no tenga ese movimiento de aire, el flujo de aire hacia los pulmones sea menos. Y por tanto crea síntomas como falta de aire, que se conoce como disnea. El paciente siente la sensación de que no le llega aire a los pulmones. Además de esto puede tener tos, puede tener dolor torácico y puede tener sibilancias, que son como los pititos que muchos pacientes se escuchan. Y estos síntomas pueden variar a lo largo del día y varían según la persona. Por ejemplo, se dice que son más comunes en la mañana, recién levantados, y también durante la noche. Y los pacientes durante el día tienen episodios de recurrencia, de que tienen mucha disnea o muchos otros síntomas. Cabe destacar que los síntomas que mencioné, no todos los pacientes lo tienen los 4. Algunos pacientes tienen 2 predominantemente o tienen 1, pero el que más predomina es la sensación que el paciente siente que no puede respirar. Y en base a eso, pues se siente limitado para realizar sus actividades de la vida diaria. Usted toca un punto muy interesante, doctora, y que me llama la atención con respecto al tema de los síntomas, porque digamos que este es el primer indicativo cuando una persona puede conocer, ok, tengo cierta enfermedad. En este sentido, el pitito, como usted lo menciona, podría ser el primer indicativo. Lo pregunto porque he conocido personas que padecen de esta enfermedad y siempre me comentan, siento algo aquí, un pitito, un chillido, algo Sí. que me induce a decir que puedo tener esta enfermedad. ¿Sería así? Pues es correcto. Nosotros tenemos la hiperreactividad bronquial, que es la reacción inflamatoria de que el bronquio se contrae en respuesta a varios estímulos. En el asmático, la irreactividad es con muchos estímulos que en una persona no asmática no tiene esa reacción. Pero sí, el pitido es uno de los síntomas característicos. Muchas veces la misma persona se lo siente o el que está al lado porque se siente como que un chillido realmente, que es el aire que está tratando de pasar por un orificio estrecho. Y ya el asmático ya se lo siente. Él cuando escucha el pitido y se siente con dificultad para respirar, ya él sabe que está ante una crisis de asma. Y es importante que el paciente asmático debe poder realizar sus actividades normales sin sentirse limitado, y que un paciente asmático bien controlado puede tener una vida normal. Quiero recalcar que no es normal que un paciente se acostumbre a vivir con ese pitido y con esa limitación. El paciente bien tratado pues puede tener una vida normal. Siempre hay situaciones que hacen que el paciente tenga exacerbaciones, pero en términos generales el paciente debe poder vivir sin ese pitido y la falta de aire que los caracteriza.
En el sentido de la población vulnerable, usted mencionó que esta enfermedad puede darle a ya niños, adultos mayores. En el caso de los síntomas a esta población, usted menciona que no será lo mismo, pero ¿cómo puedo identificar? Ok, un niño puede tener esta enfermedad, un adulto puede tener esta enfermedad o un adulto mayor puede tener esta enfermedad. Generalmente el asma inicia desde la edad infantil. Cuando el niño tiene 6 meses, 1 año, a veces es difícil diagnosticarlo, se confunde con otras patologías de la vía aérea. Pero ya luego del año, año y medio, desde la edad infantil, el niño ya puede catalogarse como asmático. Generalmente a lo largo de la infancia el niño tiene asma, en algunas personas en la adolescencia por efectos hormonales puede bajar un poco la incidencia del mismo y en la edad adulta reaparece. Generalmente el asma empieza desde la edad infantil, pero hay personas que se le presenta en edad adulta y adulto mayor. Así que sí se manifiesta en todas las edades, aunque la mayoría de las personas lo tienen desde la infancia. ¿Podría ser hereditaria como otras enfermedades crónicas que ya se conocen? Puede ser por esta vía, ¿no? No es como tal hereditaria, sin embargo, hay factores genéticos que contribuyen a que si yo tengo un familiar, madre, padre o hermanos que son asmáticos, tengo mayor riesgo de padecer asma por diferentes factores genéticos y mediadores inflamatorios que intervienen. Así que no es exactamente hereditario, pero hay mucha probabilidad que si yo tengo familiar asmático, en primera o segunda línea de consanguinidad, yo también pueda tener asma. ¿Qué otros factores podrían influir para poder tener esta enfermedad y tomar las medidas preventivas, obviamente? Cuando tenemos asma bronquial, los factores se dividen básicamente en 2 grupos, los factores modificables y los no modificables. Los no modificables son los factores genéticos, porque yo no puedo modificar mi herencia genética, claro, el sexo, la edad de aparición y ciertos mediadores inflamatorios que yo tengo en mi cuerpo que hacen que yo presente esta predisposición. Los factores modificables, como su nombre lo dice, eso sí lo puedo modificar. Generalmente el asma se asocia a exposición a ciertos factores como cuáles, como por ejemplo el humo del tabaco. Si yo estoy expuesta a humo del tabaco, pues tengo mayor predisposición de yo padecer asma e incluso otra enfermedad que se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, las madres que están embarazadas y fuman tienen más predisposición de que el niño cuando nazca tenga ciertos problemas pulmonares, entre ellos el asma. Además del tabaquismo están las alergias. Las personas que son alérgicas a ciertas sustancias como alimentos, polvo, polen o ciertas sustancias en general tienen más predisposición a padecer asma. Exposición a contaminantes ambientales, que haya donde haya quema de basura, donde haya exposición a cemento, personas que tienen ciertos trabajos como en minas, trabajan, por ejemplo, en granjas, donde están inhalando sustancias, tienen más predisposición a tener esa inflamación bronquial. También los alergenos que son dentro de la casa, como si yo tengo animales con pelo, como perro, gato, cucarachas, excremento de ciertos animales como ratón, los famosos ácaros que están en las almohadas, en las sábanas, en los sillones. Si yo tengo en mi casa aire acondicionado y no estoy pendiente de que los ductos estén bien limpios, todo eso alberga hongos y son factores que me pueden predisponer a yo exacerbarme. De hecho, también hay ciertos medicamentos, como los beta bloqueadores, que son medicamentos que utilizo tanto para problemas cardíacos como para la hipertensión. También pueden potenciarme crisis de asma, y unos medicamentos muy comunes son los llamados antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Ahí están la aspirina, diclofenac e ibuprofeno. Como vemos, hay medicamentos y cosas muy comunes que me pueden predisponer a tener una crisis de asma y son cosas que yo debo tomar en cuenta. De hecho, cuando el paciente tiene una crisis de asma o está en tratamiento, hay que ver que además de los medicamentos que el paciente tome o utilice, tengo que ver todos esos factores ambientales que me pueden influir, porque si yo tomo medicamentos y estoy expuesta a esos factores, es una situación que crea un círculo vicioso y hace difícil que yo me pueda controlar. ¿Qué tú quieres decir, doctora, que todos estos elementos que usted ha mencionado pueden afectar a una persona con asma bronquial? Y dirán las personas en casa, bueno, entonces no puedo tener nada, no puedo hacer muchas cosas y debo mantener toda el área limpia porque de cierta manera me puede afectar a mí porque padezco de
de asma bronquial. Supongo yo que esta es una de las principales preocupaciones y dudas que tienen los pacientes, ¿no? Es correcto. Cuando el paciente llega a la consulta con una crisis de asma, pues primero hay que hacer el diagnóstico, estar seguro, porque como dicen por ahí, aunque el asma ha silbido, no todo lo que silba es asma. Entonces el diagnóstico de asma se hace con la sintomatología que ya mencioné y un examen que se llama espirometría. Luego que yo tengo a mi paciente diagnosticado, yo tengo que sentarme con él a ver cuáles son todos aquellos factores que hacen que yo pueda tener un pobre control del asma. Entonces ahí tú te sientas con él y le preguntas, por lo menos en la primera cita, su entorno, qué usted hace, a qué se dedica, para yo poder tratar de ver si alguno de los factores que yo mencioné, si tiene animales en casa, si tiene alfombras, yo le pregunto para ver, tratar de ver cuál factor puede ser que está influyendo en que el paciente no se controle. Pero sí, definitivamente todas esas aristas hay que verlas cuando vemos un paciente con asma bronquial. No es solamente dar el medicamento, sino ver qué factores pueden hacer que el paciente tenga un pobre control. Doctora, quiero recalcar un punto con respecto al sistema respiratorio. ¿El asma bronquial puede afectar todo el sistema respiratorio y también qué otras enfermedades puede influir en el asma bronquial? Bueno, el asma bronquial afecta, como su nombre lo dice, los bronquios, la vía aérea básicamente. La vía aérea que es tráquea, bronquios, y los bronquios se subdividen en muchas ramificaciones, bronquios principales y bronquios segmentarios. Entonces vamos más o menos los bronquios grandes y los bronquios pequeños. Entonces afecta a los bronquios, que al final inciden en que al pulmón no lleve suficiente aire. Entre las enfermedades que lo influyen, como le comenté, hay factores que hacen que yo no me controle del asma. Si yo tengo asma bronquial y además tengo otras comorbilidades, que son otras enfermedades, como por ejemplo sinusitis, rinitis, tengo reflujo gastroesofágico, son otras enfermedades que también pueden hacer que mi asma bronquial se empeore, así que básicamente, además del asma, hay que verificar otro tipo de situaciones. La obesidad, el paciente que es obeso mórbido también es un paciente que tiene un control más pobre del asma, por tanto hay que ser un poco más incisivo y más detallado y minucioso en el control del paciente. En el caso de los tratamientos, doctora, cada cuerpo es distinto, cada persona es distinta. ¿Cuál es ese tratamiento que podría aplicarle? Vamos a poner un ejemplo. Un niño de 10 años que padece de asma bronquial, ¿cuál sería ese procedimiento o paso a seguir por parte de los médicos? Okay. Hay distintos tratamientos para el asma según la severidad. Puede ser leve, moderado y severo. Sin embargo, hay un tratamiento que es la piedra angular que se da tanto en adultos como en niños. Como yo mencioné inicialmente, el asma bronquial es una inflamación crónica de la vía aérea que ocurre por diferentes factores que hemos comentado. Entonces, el tratamiento base son los esteroides inhalados, porque son los antiinflamatorios por excelencia de la vía aérea. Que los esteroides inhalados o corticosteroides inhalados es el tratamiento de la piedra angular, que son los famosos. Hay diferentes presentaciones, por la gente lo conoce como las famosas bombitas que se le da a los pacientes. Es el tratamiento que no puede faltar en un paciente asmático. Lo conozco porque he tenido conocidos que utilizan estas clásicas bombitas, pero usted menciona que existen diferentes tipos de bombitas, ¿podría decirlo así? Sí, los inhaladores, realmente se depende de las presentaciones. Hay presentaciones, inhalador de dosis medida, que es el que se conoce como bombita, que sale como aerosol, pero hay presentaciones en polvo seco, hay presentaciones en diferentes tipos. Todos son buenos siempre y cuando el paciente sepa utilizarlos. Además de estos inhaladores, los corticosteroides, hay otros inhaladores como los beta agonistas de acción corta y de acción larga, hay inhibidores de leucotrienos, hay diferentes tipos de tratamientos para el asma que uno puede ir agregando según la severidad del paciente. Pero el que nunca puede faltar, el primero que se coloca y el último que se retira son los corticoides inhalados. Esto quiere decir que las personas lo tienen que tener presente, una dama, un caballero en su bolsa, en su cartera, un niño también lo tiene que tener anuente. Doctora, vamos a cumplir con un cambio comercial y al volver continuamos con más de su programa Medicina del Día. De verdad que es bastante interesante el tema y amplio y hay que desarrollarlo bien para el público que nos ve y nos escucha.
Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la doctora Victoria Williams. Doctora, antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de los tratamientos. Usted nos explicaba el uso correcto también de las bombitas. Si nos podría ampliar un poco más sobre este tema. Ya sabemos el tipo de bombitas, los corticoides, pero también el uso correcto de este tipo de tratamientos para que sea efectivo, ¿no? Sí, este es un aspecto fundamental en el paciente con asma bronquial, porque como le había mencionado previamente, hay pacientes asmáticos que tienen un mal control, pero cuando yo me siento con ese paciente a ver cuál es el motivo del mal control, en el 70% de los casos es por mal uso de los inhaladores. Entonces ese es un aspecto que el médico debe sentarse con el paciente en la primera consulta, luego de evaluarlo y tener el diagnóstico, verificar que el paciente lo usa adecuadamente. Porque el paciente dice, no, este medicamento no me sirve o no me funciona, y entonces lo deja de usar y pierde la adherencia, pero es que no lo utiliza bien. Entonces, en ese aspecto hay que verificar primero que el paciente use el medicamento correcto a la dosis correcta, porque dependiendo si es un asma leve, moderada o severa, la dosis de corticosteroides en este caso varía de baja, intermedia o alta. Por ejemplo, si yo tengo el más común, que por ejemplo está en el Seguro Social, es la beclometasona, que es el MDI. Entonces la beclometasona del Seguro Social libera 50 microgramos por cada disparo. Entonces muchas veces le decimos al paciente, no, usa 2 disparos 2 veces al día. Entonces si yo hago que el paciente utilice 2 disparos en la mañana, son 50 por 2, 100, y en la noche otros 100 serían 200. Pero ¿qué resulta? Que la dosis mínima de beclometasona, hay diferentes corticosteroides, aclaro, hablando de este en específico, la dosis mínima es 400 microgramos. Entonces, partiendo de ahí, si el médico le está indicando una cantidad al paciente subterapéutica, ya estamos mal porque el paciente está inhalando menos de lo adecuado. Y si sumamos que el paciente hace una técnica inadecuada, entonces vemos que de los 200 microgramos, que es la mitad de lo que recibiría, encima no lo está haciendo bien, así que no le está llegando casi nada. Y el motivo por el cual el paciente no se mejora es porque tiene una dosis inadecuada con una forma inadecuada. Así que hay que sentarse con el paciente a verificar. Cada dispositivo tiene su forma de usar. Hay que verificar, por ejemplo, en este del MDI, que es el que más personas tienen, que hay que agitarlo antes de usarlo, la postura correcta, cómo colocárselo, en el momento de hacer el disparo debe de inhalar y debe luego contar hasta 10 segundos para que eso baje. Entonces hay una técnica que el paciente debe utilizar y el médico debe corroborar que el paciente lo haga y hacer que el paciente lo entienda, porque eso es parte fundamental. Además de los corticoides inhalados están el salbutamol, que es el beta-agonista de acción corta, que también el paciente lo usa cuando tiene la crisis, y hay que agregarle que hubo un cambio en las guías que antes se permitía que el paciente usaba el salbutamol solo, pero como mencionamos que es una enfermedad inflamatoria, el corticoide siempre tiene que estar casado, por así decirlo, con el beta bloqueador. No importa la marca que tenga o como sea, pero hay que recalcarle que los dos deben de ir juntos y la manera correcta de usarlo. Me llamó la atención de las técnicas, doctora. Sí. ¿Esta técnica es para todos los pacientes en el momento de la postura, contar hasta 10? ¿Cómo sería o varía? Bueno, esta técnica es para un paciente adulto, por así decirlo, que no tenga ningún tipo de problema cognitivo, no esté muy agitado, un paciente estable, porque si yo estoy muy agitada tampoco puedo hacer el hecho de disparar y coordinar porque no voy a poder. Es un paciente adulto y de pronto adulto que no tenga situación, porque si es un adulto mayor que tiene otro tipo de enfermedades o que le dificulta coordinar, también es difícil. Para este tipo de pacientes, los adultos mayores o que tengan algún tipo de problema de salud que no le permite coordinar, o los niños muy pequeños, hay dispositivos que se llaman cámaras espaciadoras, que son como una especie de mascarita o boquilla donde tú anexas el dispositivo y solamente disparas y el paciente respira ahí y no tiene tanto que coordinar y hacer esta técnica. Entonces, lo que le comenté es para pacientes adultos que puedan coordinar bien. Si yo tengo alguna situación que me impide coordinar o es un niño muy pequeño que es difícil, un adulto mayor, hay otros aparatos que me pueden ayudar a que el paciente utilice el inhalador de la mejor manera.
hay solución para todo. Lo que hay Claro. que captar el paciente adecuado y darle la metodología correcta para que el paciente al final reciba el medicamento, que es lo que lo va a mejorar. Porque incluso yo he escuchado pacientes me dicen en la consulta: doctora, lo que pasa es que ya yo estoy tan acostumbrada a estar con asma que yo no puedo hacer nada. Incluso me han dicho que su vida sexual está deteriorada porque no pueden hacer nada. Y yo digo, no, eso no puede ser. Un paciente asmático debe poder hacer todas sus actividades de la vida diaria. Y salvo ciertas situaciones que hacen que se exacerbe, como las infecciones virales, pero eso son cosas que ocurren un par de veces al año. No debe ser que todo el año, todos los días yo me sienta con dificultad para respirar, porque eso deprime, demora la calidad de vida y tiene muchos factores que hacen que el paciente tenga una vida que no es la que desea, y lo que se quiere es que el paciente sepa vivir con asma y pueda hacer su vida normal. Incluso hay deportistas que son asmáticos y ellos deben poder tener un rendimiento normal a como lo hacen, salvo ciertas ocasiones que son excepcionales, pero en términos generales no debe ser que porque yo soy asmática no puedo ser atleta, no puedo correr o no puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que se busca, orientar al paciente de la mejor manera posible para que el paciente pueda llevar su vida de la mejor manera posible, lo más normal. Doctora, y supongo que esta sería una de las principales dudas por parte de los pacientes con respecto al asma bronquial y también relacionarlo con la actividad física. Muchos tal vez se podrían preguntar, pero no puedo hacer este tipo de ejercicio porque tengo asma, no puedo correr porque tengo asma, no puedo ser atleta porque tengo asma. Y usted lo acaba de mencionar, sí se puede hacer, obviamente tomando las medidas correspondientes que ustedes indican. Claro, el tratamiento del asma pues tiene dos grandes fases, la fase de crisis y la fase de mantenimiento. Probablemente cuando yo estoy en la crisis, en esos días que deben ser 3, 4, 5, no debo poder porque estoy tomando medicamentos. Hay que ver por qué es la crisis, tengo una infección viral o tengo algún factor que me haya desencadenado. En el momento de la crisis hay otros medicamentos como nebulizadores y cosas que uno le puede poner. Pero luego que pasa la parte de la crisis, en la fase de mantenimiento el paciente ya debe estar recuperado y debe poder realizar sus actividades normales sin tener esa limitación. Así que la respuesta es sí, un paciente asmático debe poder estar bien controlado, que implica que yo puedo tener una vida normal como que si no lo fuera. Obviamente que si yo sé que hay cosas que me hacen mal, pues como lo que acabo de comentar, debo de evitarlas y debo de tener un control más estricto de mi entorno. Pero teniendo ese entorno controlado, no debo tener ningún problema siendo asmático. Duración del tratamiento, doctora. Puedo decir que sería alguna de las preguntas más frecuentes. ¿Cuánto dura el tratamiento? Sí. Cuando yo tengo un paciente con una crisis de asma inicialmente, el tratamiento, como le comenté, hay dos fases. La fase aguda, que demora, dependiendo de cuál sea el factor, desde horas hasta un par de días, y la de mantenimiento debe durar hasta 3 meses. Y luego de 3 meses evalúo al paciente para ver si yo puedo retirar los inhaladores. Ese es porque si yo retiro los inhaladores antes de tiempo, puede que la inflamación no haya revertido del todo. ¿Y qué va a pasar? Tengo crisis recurrente y no termino de salir de la crisis. Un error que cometen muchos pacientes es que no, yo utilizo el inhalador por una semana y ya yo me sentí bien, entonces lo dejo. Pero ¿qué pasa? Esa era la fase aguda, pero no hice mi mantenimiento y la inflamación, como no revirtió del todo, vuelve y regresa, entonces estoy en ese círculo vicioso que no cedo. Así que debe ser hasta 3 meses. ¿El asma bronquial se puede curar o siempre uno debe estar en mantenimiento, chequeo obviamente? Es una enfermedad crónica y generalmente no se cura, se habla de control. Y una persona bien controlada es aquella que tiene 1 año sin tener ninguna crisis. Y hay personas que pueden durar años, varios años sin tener ninguna crisis. No, o sea, si yo estoy catalogada como asmática, siempre voy a ser asmática porque mi cuerpo tiene la predisposición de tener esa hiperreactividad. Pero puedo tener un control, y control se define como tiempo libre de enfermedad. Pero debo saber que la predisposición la tengo y en cualquier momento me puede aflorar la crisis. Consecuencias puntuales, doctora, que puede tener una persona que no continúa o no sigue el procedimiento o el tratamiento como lo indica su médico, en este caso especialista. Bueno, la consecuencia más grave es la muerte.
El asma tiene diferentes tipos de severidad, pero hay personas que si no se controlan pueden llegar a una crisis muy severa, requerir intubación, ventilación mecánica e incluso fallecer. Hoy día el asma no debe ser una causa de muerte, pero sí lo es en muchos países. Y no siendo tan trágico como la muerte, pero debo mencionar que puede ser el asma cuando no se controla, se remodela, o sea, las células de los bronquios de tanto estar en esa inflamación constante se vuelve algo que no se revierte y el paciente persiste con esos cambios en el pulmón y ya es difícil de controlar y permanece con situaciones como agitación, recurrencia de infecciones, así que el bronquio se remodela y se hace como más rígido, entonces el paciente ya perpetúa con la enfermedad. Antes de finalizar, doctora, me gustaría saber o que usted pueda brindar ese tipo de recomendaciones a la audiencia de FTV que padezca este tipo de enfermedad y tengan diversas dudas. Importante también resaltar esa atención preventiva por parte de los médicos, los especialistas. Exacto. Para llevar a casa, pues podría decir lo siguiente. Primero, el paciente que se siente con muchos síntomas de disnea, sibilancia o falta de aire o tos, consulta a un médico para ver si tengo o no tengo asma, para hacerme los exámenes pertinentes. Luego de esa consulta, debo de sentarme con un médico que me oriente a ver cuál es el tratamiento mejor para mí. Y recordar que el tratamiento del asma tiene una fase de mantenimiento. No es solamente unos días, sino puede durar hasta 3 meses. Y lo más importante es que yo tengo que ver por qué no me controlo. Además de los medicamentos, tengo que ver mi entorno, si yo soy alérgico, si tengo animales en casa. A veces yo tengo un perrito, un gatito que lo amo mucho, pero si el perrito o el gatito suelta pelo y me hace mal, pues lamentablemente no puedo tenerlo. Así que hay que ver todos los factores que me pueden estar afectando a que mi asma se controle. Y sobre todo que sepan y tengan presente que el asma es una enfermedad con la que no deben acostumbrarse a vivir, sino pueden hacer su vida normal sin exacerbaciones. Y eso es lo que quisiera que se llevaran a casa. Yo me quedo con esta frase que usted mencionó al principio, doctora. El asma no es silbido y no todo silbido es asma. Exacto. La verdad que me gustó bastante y importante también resaltarla. E interesante este tema, las medidas preventivas, el uso adecuado de los inhaladores. También esa secuencia para visitar un médico, el cambio de hábitos, ver qué hay en su entorno, fueron uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día. Agradecemos la compañía de la doctora Victoria Williams. Gracias, doctor, que sabemos que usted viene de Colón para explicarnos un poco más de este tema. Nuevamente le agradecemos y bueno, de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.